Patología del sistema nervioso central. Vamos a recordar la irrigación cerebral, teniendo en cuenta arteria comunicante anterior, arteria cerebral media, arteria comunicante posterior, arteria basilar, cerebral posterior, cerebral anterior. El cerebro requiere el aporte constante de glucosa y oxígeno a través de la circulación, lo que representa el 15% del gasto cardíaco y el 20% del consumo del oxígeno del total corporal. La evolución de un episodio hipertensivo grave da lugar a isquemia cerebral global. La oclusión arterial cerebral puede producir isquemia focal y finalmente un infarto en una región específica del tejido del sistema nervioso central y marca en la distribución del vaso comprometido. Puede dejar al paciente hemipléjico, con déficit sensitivo, con una ceguera o algún otro déficit. La etiología es una trombosis in situ o por una embolia a distancia. La causa más frecuente puede ser la aterosclerosis en la bifurcación de la carótida, en la arteria cerebral media, en los ambos extremos de la arteria basilar. Asociado a unas enfermedades como hipertensión arterial y diabetes, también sífilis y tuberculosis. El infarto cerebral se ve como áreas cuneiformes. Después de 6 horas es irreversible y a las 48 horas el tejido adquiere un aspecto pálido, blando y tumefacto. La unión córtico-medular deja de ser identificable. A los 10 días el cerebro adquiere una constitución gelatinosa friable y el tejido sufre de licuefacción y finalmente es eliminado y deja una cavidad llena de líquido, revestido por un tejido gris oscuro que se expande gradualmente a medida que clínicamente el tejido se muere. La enfermedad hipertensiva. Acá tenemos cortes cerebrales donde se observa un gran infarto focalmente hemorrágico en el territorio de distribución de la arteria cerebral media izquierda. El aneurisma, como ven, acá tenemos el polígono de Willis, es como un saquito. Ven la imagen de la base cerebral. El aneurisma sacular es un divertículo de paredes finas situado en un lugar de ramificación arterial en el polígono de Willis. Es más común en mujeres y se hace con mayor presión intracraneal, esfuerzo al defecar, por ejemplo. Da una cefalea intensa y se pierde el conocimiento. El 50% de los pacientes pierde la vida. La encefalopatía hipertensiva tiene ciertos signos y síntomas, como cefalea, vómitos, confusión, dolor de cabeza, coma o convulsiones. Es un síndrome clínico que aparece en un paciente con hipertensión, que ya venía tratándose por este problema. En la morfología del cerebro se ve edematoso con petequias y necrosis fibrinoide en arteriolas de sustancia gris y blanca. Los pacientes que sufren infartos múltiples bilaterales con afectación de sustancia gris y sustancia blanca desarrollan demencia y alteraciones de la marcha. Los infartos lacunares es cuando la hipertensión arterial afecta a arterias penetrantes profundas y a arteriolas que irrigan ganglios basales, la sustancia blanca hemisférica y el tronco encefálico. En los vasos presenta esclerosis arteriolar y sufren oclusión. Aparece uno o múltiples infartos cavitados de pequeño tamaño, denominados lagunas.
Cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central, tiene 4 vías de entrada principal. Por ejemplo, la diseminación hematógena es la más frecuente. La implantación directa del microorganismo es casi invariablemente traumática o iatrogénica por una aguja que se utiliza en punción lumbar. La extensión local es secundaria, por ejemplo, a una sinusitis en el seno mastoideo o frontal o por un diente infectado. Y por último, el sistema nervioso periférico con algunos virus, como por ejemplo de herpes simple o de rabia, o por lesión directa de neuronas o glías o por toxinas microbianas. Las meningitis agudas bacterianas tienen algunos signos y síntomas importantes, como cefalea, fotofobia, irritabilidad y rigidez de nuca. ¿Qué es lo importante? Es una inflamación de meninges y parénquima cerebral. Hay que diferenciarlo de una meningitis química por irritación tóxica. También tenemos en recién nacidos por Escherichia coli y Streptococo del grupo B, en lactantes y niños por Haemophilus influenza, en adolescentes y adultos jóvenes por Neisseria y en ancianos Streptococcus pneumoniae y Listeria monocytogenes. La punción del líquido cefalorraquídeo es turbio o purulento, con presión elevada, 90.000 neutrófilos por milímetro cúbico, proteínas elevadas y glucosa disminuida. Pueden detectar bacterias en el frotis o en el cultivo. En cambio, el líquido cefalorraquídeo normal es claro. La meningitis aséptica viral o aguda es una irritación de una meningitis aguda purulenta. Ven acá una capa de exudado. El líquido cefalorraquídeo, cuando uno hace la punción lumbar, sale purulento. La meningitis viral generalmente depende de las defensas del paciente, pero hay que usar un antiviral endovenoso para no tener más complicaciones. Las infecciones purulentas focales agudas se clasifican en absceso cerebral y empiema subdural. El absceso cerebral se puede producir por implantación directa, por extensión a partir de una mastoiditis o sinusitis, por diseminación hematógena, donde la localización primaria es en corazón, en pulmones, en huesos o en extracción dentaria, endocarditis bacteriana, sepsis o estreptococo y estafilococo a distancia. El líquido cefalorraquídeo tiene un recuento leucocitario importante, aumento de proteínas y contenido de glucosa normal, y tiene el líquido cefalorraquídeo con una presión muy aumentada. El empiema subdural afecta el espacio subdural. La meningitis bacteriana crónica se da en enfermedades como tuberculosis, con células mononucleares, proteínas aumentadas, glucosa normal o disminuida. Puede aparecer una masa intraparenquimatosa única, bien delimitada, llamada tuberculoma, que es una reacción granulomatosa de tuberculosis típica. También tenemos una meningitis bacteriana crónica en neurosífilis, en virus herpes simple, varicela zoster, poliomielitis, en rabia o en infección por criptococo. Eso siempre y cuando se haya complicado la enfermedad y estemos inmunodeprimidos. Una meningoencefalitis viral quiere decir una inflamación de meninges, encéfalo y médula espinal. Tiene infiltrados perivasculares y parenquimatosos por células mononucleares como linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Hay virus que son neurotropos y puede aparecer un parkinsonismo postencefálico, que es un proceso degenerativo progresivo. Tenemos enfermedades desmielinizantes. Es un proceso adquirido por una lesión preferencial de la mielina con preservación relativa de los axones. Se pierde el impulso eléctrico a lo largo de los axones por pérdida de mielina.
se produce por la capacidad limitada de producir mielina normal del sistema nervioso central y grado de alteración secundaria de axones. O sea, no se produce una mielina completa, sino que se produce pedazos de mielina a lo largo del axón, lo que interfiere con el impulso eléctrico. La esclerosis múltiple es un defecto neurológico y atribuible a lesiones de la sustancia blanca que están separadas en el espacio. Afecta más a las mujeres. La patogenia no está muy establecida. Y en la morfología se ven placas múltiples bien delimitadas con aspecto esmerilado, grisáceo o amarillento. Se llama esclerosis a lo largo de toda la sustancia blanca del neuroeje y se pueden estudiar en la sustancia gris. También se puede extender y estudiar en sustancia gris. Dentro de las enfermedades degenerativas de la sustancia gris, tenemos una pérdida progresiva de neuronas. Se desencadena en un paciente que no tenía déficit neurológico. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, que es una alteración de la personalidad y del lenguaje, enfermedad de Huntington, que es un trastorno de herencia autosómica dominante, que clínicamente comienza con alteraciones progresivas del movimiento y da demencia. El trastorno del movimiento se llama corea. Son movimientos espasmódicos e hiperkinéticos, y más adelante desarrollan bradicinesia y rigidez. Es progresiva y fallecen a los 15 años de la enfermedad. Dentro de las enfermedades metabólicas tóxicas y adquiridas, tenemos déficit de vitamina B1 como la tiamina, déficit de vitamina B12, hipoglucemia, hiperglucemia, encefalopatía hepática. Tenemos cuadros tóxicos provocados por el monóxido de carbono, metanol, etanol, radiación o lesión por metrotrexato. Dentro de los tumores del sistema nervioso central tenemos lo siguiente. Los tumores que se originan en células gliales se llaman gliomas, como el astrocitoma fibrilar y glioblastoma multiforme. Constituye el 80% de tumores cerebrales primarios del adulto. Habitualmente se localizan en el hemisferio cerebral, entre el cuarto y sexto decenio de la vida. El signo y síntoma más frecuentes son las convulsiones y la cefalea, y el déficit neurológico focal con la localización del tumor. El oligodendroglioma está en hemisferios cerebrales y sustancia blanca. El tratamiento es cirugía y radioterapia. El meduloblastoma se observa en niños y es exclusivo del cerebelo. Es muy indiferenciado, es muy maligno y radiosensible. Tenemos tumores de células germinales como el meningioma, que son tumores benignos de los adultos que se originan en células meningoendoteliales del aracnoides y suele estar asociada a la dura madre, en cualquier superficie externa del cerebro, también en el sistema ventricular. Se da más en el sexo femenino, las lesiones suelen ser solitarias, puede estar asociada a neuroma del acústico o tumor glial, se llama neurofibromatosis del tipo 2. Los tumores metastásicos son tumores de mama, riñones y aparato digestivo, lo más frecuente al cerebro. Tenemos los síndromes paraneoplásicos. Acá tienen el síndrome, lo que afecta, el tumor y la función que puede afectar no se sabe según el área afectada del cerebro. Tienen varios síndromes neoplásicos. Los tumores de las vainas nerviosas del sistema nervioso periférico son, por ejemplo, los schwannomas.
Acá tienen un schwannoma bilateral del octavo par. Se origina en las células del sistema nervioso periférico, células perineurales, fibroblastos o las células de Schwann. A medida que el nervio sale del encéfalo y la médula espinal, se produce una transición entre la mielinización por parte de los oligodendrocitos y la mielinización que lleva a cabo de las células de Schwann. Por lo tanto, algunos tumores del nervio periférico se pueden originar dentro de la dura madre. El schwannoma es un tumor benigno que se origina en células de Schwann. Se puede asociar a neurofibromatosis tipo 2. La morfología son masas encapsuladas, bien delimitadas y son de color gris. La localización más frecuente es el ángulo pontocerebeloso, cerca del octavo par craneal y se denomina neurimoma del acústico. El schwannoma maligno se transforma en un sarcoma. El neurofibroma, lo más común, es el que se produce en la piel. Neurofibroma cutáneo o en los nervios periféricos, neurofibroma solitario. Las lesiones cutáneas se manifiestan en forma de nódulos, a veces con hiperpigmentación. Tenemos la neurofibromatosis tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es el trastorno autosómico dominante y se caracteriza por la presencia de neurofibromas flexiformes y solitarios, con manchas hiperpigmentadas cutáneas, de color café con leche. Y la neurofibromatosis de tipo 2 es un trastorno autosómico dominante en el que los pacientes presentan una amplia gama de tumores, principalmente schwannomas del acústico bilaterales y meningiomas múltiples, también gliomas y ependimomas en la médula espinal. Existe una relación entre el tipo de mutación y los síntomas clínicos, de manera que las mutaciones dan lugar a un fenotipo más grave. La enfermedad de von Hippel-Lindau es un trastorno que se hereda con un patrón autosómico dominante. Incluye una tendencia a presentar tumores característicos como hemangioblastomas capilares. En los hemisferios cerebelosos, retina, tronco encefálico y médula espinal. Puede presentar quistes en el páncreas, hígado y riñones, y una fuerte tendencia a carcinoma de células renales. En la morfología, los hemangioblastomas capilares cerebelosos son la principal manifestación neurológica de la enfermedad. Son tumores muy vascularizados. El sistema nervioso periférico y músculo esquelético. Podemos ver acá las unidades motoras normales: neurona, capas de mielina, axón y las células musculares que son los miocitos. Y acá tenemos una degeneración de mielina, una desmielinización segmentaria. El principal componente estructural del nervio periférico es la fibra nerviosa, un axón con sus células de Schwann y su vaina de mielina. Acá tienen el axón con sus vainas de mielina. La enfermedad desmielinizante, acá tienen al microscopio el nervio con la vaina de mielina y acá tienen una sin vaina de mielina. La desmielinización segmentaria, cuando existe una disfunción de la célula de Schwann, causa una lesión en la vaina de mielina. La vaina de mielina es desintegrada, fagocitada inicialmente por células de Schwann y a sus correspondientes internodos, y luego destruida por los macrófagos. Se asocia a lesión axonal.
La degeneración axonal es el resultado de la destrucción primaria del axón, con desintegración secundaria de su vaina de mielina. Puede ser en un punto de la longitud del nervio, traumatismo o isquemia, o a una alteración más generalizada del cuerpo neuronal, como una neuropatía o del axón, axonopatía. Cuando se produce una degeneración axonal, las fibras musculares dentro de las correspondientes unidades motoras pierden su aferencia neural y sufre atrofia por denervación. La denervación del músculo determina la inhibición de síntesis de miosina y actina con disminución del tamaño celular y una reabsorción de miofibrillas, pero las células permanecen viables. Pero se produce atrofia de la fibra muscular por disminución de síntesis de miosina y actina. Entonces, la desmielinización segmentaria es una disfunción de la célula de Schwann. La degeneración axonal es una destrucción primaria del axón con la degeneración y desintegración secundaria de la vaina de mielina. Y la atrofia de fibra muscular se produce cuando hay una inhibición de síntesis de miosina y actina. Las neuropatías inflamatorias son inflamaciones de los nervios periféricos caracterizados por infiltrado de células inflamatorias en las raíces sensitivas, en los ganglios sensitivos y autónomos. En algunos inicia la respuesta un agente infeccioso o por mecanismo inmunitario. Acuérdense que siempre hay alguna lesión que desencadena el agente inmunitario, que puede ser infeccioso o inmunitario. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad de riesgo vital del sistema nervioso periférico más común. El 2/3 de los casos van precedidos de enfermedad aguda, de tipo gripal o de origen viral. Esto va seguido de una respuesta mediada por células T, producen desmielinización de fibras nerviosas en segmentos. En la evolución clínica se comienza por una parálisis ascendente. La velocidad de conducción nerviosa está disminuida debido a la destrucción multifocal de los segmentos de mielina en muchos axones de un nervio. Aumentan las proteínas del líquido cefalorraquídeo debido a la inflamación y alteración de la permeabilidad de la microcirculación en las raíces espirales cuando atraviesan el espacio subaracnoideo. Tengan en claro que las raíces espinales atraviesan el espacio subaracnoideo. Su microcirculación es la que está alterada. La permeabilidad de la microcirculación es la que está alterada. La mortalidad se produce por parálisis respiratoria y complicaciones que da una traqueotomía. El paciente se va paralizando hasta que ya no puede mover la musculatura para respirar y se asfixia. La polineuropatía infecciosa, algunos cuadros los produce difteria o el virus de la varicela zóster, debido a que se acompañan de alteraciones anatomopatológicas específicas de los nervios. Tenemos también difteria o virus de la varicela zóster. Y la polineuropatía metabólica más común es la de la diabetes. También tenemos nutricionales por déficit de vitamina B12 y por déficit de vitamina E, alfa-tocoferol. Tenemos distrofias musculares como hay acá, para que las tengan en cuenta. Distrofia muscular facio-escapulohumeral, distrofia muscular oculofaringea, distrofia muscular de Emery-Dreifuss o muscular congénita.
Acá tienen la herencia. Por último, para hablar de la enfermedad de la unión neuromuscular, unas palabritas de la miastenia grave. Es una enfermedad del músculo causada por una pérdida de receptores de acetilcolina mediada inmunológicamente con patrones anatómicos, así como respuestas a fármacos. El análisis de la transmisión neuromuscular muestra una disminución en el número de receptores musculares para la acetilcolina, y hay anticuerpos circulantes para receptores musculares de la acetilcolina. La miopatía por etanol es un síndrome tóxico agudo de rabdomiólisis con mioglobinuria asociada. Y la miopatía tirotóxica es una debilidad muscular aguda y crónica. Oftalmoplegia exoftálmica por edema palpebral, conjuntival y diplopía. En el hipotiroidismo puede existir calambres y dolores musculares. Movimientos y reflejos presenta una velocidad disminuida y cursa con mucha disminución de potasio. Ténganlo en cuenta en una miopatía tirotóxica.